¿Qué tal, amigos? Libro de Cielo, volumen 12. Estamos el Doctor Tomatini para servirles. Alejandro Carrega para servirles. Y Ale López también para servirles. Muy bien. Seguimos en el 12 y estamos en el 1282 de febrero 6 de 1919. El alma en la divina voluntad puede formar las hostias para alimentar a Jesús. Qué concepto tan nuevo, ¿no? Pues sí, realmente es totalmente novedoso, ¿no? Podemos ser hostias para alimentar a Jesús. Cuando nos dicen que la hostia es alimento nuestro, lo entendemos perfectamente. Cuando me dicen que la hostia es un remedio para mis males, lo entiendo perfectamente. Pero decir que yo soy hostia y que va a ser para alimentar a Jesús, ahí sí ya no entendí. Sí, porque... ¿Sí? O sea, Jesús está esperando mis actos. Sí. Jesús está esperando que yo le corresponda. Sí. Pero alimentarlo, No. eso ya es así diferente, ¿no? Y que yo me convierta en hostia, eso es, por favor, es necesario entender. ¿Qué es una hostia? Bueno, es la representación de Jesús aquí en la tierra, de manera material. Representación. No, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús en la hostia. La hostia ya no es pan, es Jesús. Si Alejandro se vuelve hostia, quiero que lo digas tú. ¿No lo tendríamos que comer? No, ni Dios lo quiera. Eso me quedé pensando que hay que comerse a Alejandro. No, lo que estamos lo que estamos pensando es que Alejandro es Jesús. Ah, sí. Es corresponderle a Jesús, es la correspondencia que busca Dios, ¿no? Así es. Que el alma le dé Dios a Dios. Por eso dice, vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Porque, claro, habría que leer varios libros para entender esto. Jesús dice que su voluntad consagra al alma, ¿sí? Es ella la que la consagra, no es el sacerdote el que consagra la hostia, sino aquí es la divina voluntad que consagra al alma. Por lo tanto, de alguna manera, es la vida de Jesús en la criatura, y que ahora Jesús va a tomar esa vida, pero la va a tomar, voy a decir una palabra, ojalá que no suene mal, nos va a comulgar Él. Y nosotros recibimos a Jesús, y cuando Él nos comulga, recibe más de lo que salió de Él, porque ya nos... Sí, porque va con lo nuestro. Va con lo nuestro, pero es a Él al que recibe. Sí. No es a mí como persona, sí, sino es a Él, pero más la cascarita. Más la cascarita, que es lo mío, ¿no? Así es. Estos escritos como que nos cambian el esquema de nuestra vida y de nuestras enseñanzas. Así sí, de lo que aprendimos en el catecismo, lo que leímos en la Biblia. Nunca nos han dicho que podemos nosotros alimentar a Jesús. Creo que es lo que pone difícil poder creer esto, ¿no? Pues sí. O sea, necesitamos romper muchos esquemas que tenemos en nuestra mente. Pero no es así tan disparatado, ¿no? O sea, esto lleva un fondo que si entendemos, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, donde nos dice que es llegar a ser una sola cosa con ellos, puedo entender esto. Sí, no, y si hubo creación y fue creado el hombre, es porque Dios iba a recibir un beneficio. Claro, no es todo el beneficio para el hombre, sino es para Dios. Sí, de la otra forma no se veía que Dios recibiera algún beneficio, porque a Él de qué le sirve que yo me porte bien. Si no es sí, que Él va a recibir algo. La finalidad de la creación es para Él, no para nosotros. Sí, porque antes, como hay una persona que dijo un día, si yo voy a la escuela y saco las mejores calificaciones todos los años y me dan mi título y todo, llegar y tocarle al vecino y decirle ya vengo a vivir a tu casa,
¿Por qué? Porque saqué 10 en todo. Bueno, y a mí que me importa que haya sacado buenas calificaciones en todo, ¿no? Pues digo, porque así es como veíamos la entrada al cielo. Bueno, te portaste bien, pues pasa. Por eso Dios, poníamos a Dios Pero no recibió nada. como el necesitado de amor, pero de un amor humano que no es capaz de satisfacer la necesidad del amor divino. O sea, el amor divino hay que recordar que es un darse. Entonces Dios se da su vida. Y cuando recibe, quiere recibir, pero quiere recibir vida divina también. Por lo tanto, si recibe vida humana, pues bueno, ¿me lo va a agradecer? Pues sí. Pero no es algo que lo logre satisfacer. No es algo que realmente haya valido la pena todo el obrar de todo un Dios para la criatura. Porque es todo el obrar de Dios. Creación, redención y santificación. ¿Sí? Y todo dirigido a una criatura inferior a Dios, incapaz de poderle pagar en nada, absolutamente en nada, a Dios. ¿Estamos desperdiciando a Dios? Estamos desperdiciándolo y estamos cometiendo, yo diría, un fraude. Por eso es que el Padre Nuestro, el antiguo, el original, diríamos, era perdona nuestras deudas, no nuestras ofensas, nuestras deudas. ¿Qué deuda? Esa deuda de amor, esa deuda de vida divina, esa deuda de un retribuirle todo lo que Él me ha dado, pero en la misma medida, ¿no? Lógico, a la hora que le cambiamos a ofensas, todo queda pues, prácticamente en un te perdono. Listo. No hay una retribución, no hay un pago absoluto, y entonces todos quedamos contentos. Yo peco, pido perdón, se me perdona y todos y no hay un felices, compromiso. Y no hay un compromiso. Así es. Estaba fundiéndome toda en mi dulce Jesús, haciendo cuanto más podía por entrar en el divino querer, para encontrar la cadena de mi amor eterno, de las reparaciones, de mi grito continuo de querer almas, con el cual me cortejaba mi siempre amable Jesús ab eterno, y queriendo encadenar juntos mi pequeño amor en el tiempo, a aquel amor con el cual Jesús me cortejaba eternamente, para poderle dar amor infinito, reparaciones infinitas, sustituirme a todo, justo como Jesús me había enseñado. Mientras esto hacía, mi dulce Jesús ha venido deprisa y me ha dicho. ¿Se fijaron lo que dijo ahí? Quiere cosas infinitas. Y sustituirse a todo. Estar ella en cada cosa creada, ella en cada criatura, en cada pensamiento, en cada paso. Así es. Y la criatura es incapaz de dar algo infinito. ¿Por qué? Porque somos finitos, simplemente, ¿no? Por eso se tiene que estar fundiendo en Jesús, así como es. Empieza el párrafo. Y fundiendo, ¿no? Así, en la divina voluntad, ¿no? Hija mía, tengo mucha hambre. Y parecía que tomaba de dentro de mi boca muchas pequeñas bolitas blancas y se las comía. Luego, como si quisiera saciarse del todo, ha entrado dentro de mi corazón y con las 2 manos tomaba muchas migajas grandes y pequeñas, y con mucha prisa se las comía. Después, como si estuviera ya satisfecho, se ha apoyado sobre mi cama y me ha dicho: Hija mía, conforme el alma va encerrando en ella mi querer y me ama, en mi querer me encierra a mí, y amándome forma en torno a mí los accidentes para aprisionarme dentro, y forma una hostia para mí. Así si sufre, si repara, etc., y encierra mi querer, me forma tantas hostias para que yo me comulgue a mí mismo, y sacie mi hambre en modo divino y digno de mí. Ese es el punto. Se comulgue a sí mismo, pero ahora en los actos de la criatura. O sea que cada acto nuestro que encierra el querer divino es el acto divino, el acto único de Dios, por lo tanto es la vida divina. Así que cada acto nuestro, o sea, llámese palabra, paso, respiro, latido, es una vida divina que se va quedando en el interior.
Y es una imagen, a mí me parece preciosa, este Jesús que llega, mete la mano dentro de Luisa y saca bolitas blancas, ¿no? Y después, como un niño que quiere golosinas, se mete en Luisa y con las dos manos saca así y empieza a comérselas, ¿no? Entonces Luisa, con mucha razón, va a decir, oye, perdón, ¿y eso de dónde lo está sacando, no? O sea, esos son los actos de la criatura, que prácticamente ya no son nada más de la criatura, sino son actos de Dios. Es fantástico, simplemente, ¿no? Yo, en cuanto veo formadas estas hostias en el alma, voy a tomarlas para nutrirme, para saciar mi insaciable hambre, que tengo de que la criatura me restituya amor por amor. Así puedes decirme, tú te has dado en comunión a mí, también yo me he dado en comunión a ti. Y yo, Jesús, mis hostias son tus mismas cosas. En cambio, las tuyas son cosas tuyas. Por lo tanto, yo permanezco siempre por debajo de ti. Y Jesús. Qué curiosa Luisa, ¿no? Sí. O sea, esa forma que tiene de decir, oye, ¿y yo dónde quedo? ¿Sí? Uh-huh. Tus hostias son tuyas, las mías también son tuyas, entonces yo... ¿Dónde quedo? ¿Dónde estoy, no? Uh-huh. Curioso. Uh-huh. Para quien ama de verdad, yo no sé ni quiero hacer cuentas, y además en mis hostias es Jesús lo que te doy, y en las tuyas es todo Jesús lo que me das. ¿Quieres verlo? Y yo, sí. Entonces ha extendido su mano en mi corazón y ha tomado una pequeña bolita blanca, la ha roto y de dentro ha salido otro Jesús. Y él. ¿Has visto cómo estoy contento cuando la criatura llega a poder darme a mí mismo? Por eso, hazme muchas hostias, y yo vendré a alimentarme en ti. Me renovarás el contento, la gloria, el amor de cuanto al instituirme sacramentado, me comulgué a mí mismo. Ahí termina. Bueno, creo que es muy, muy explícito pequeña lectura, ¿no? Es un intercambio. Con Jesús es un intercambio en todo. Un intercambio de vida, un intercambio de temperamento, un intercambio de voluntad y ahora un intercambio de alimento. Él me sirve de alimento al recibir la hostia consagrada y Él recibe alimento al recibir mis actos consagrados por la divina voluntad. Darle Jesús a Jesús, darle Dios a Dios y, como decías Alejandro, con la parte mía, ¿no? O sea, ahora no es nada más regresarle a Jesús, sino se lo regreso, pero con mi acto. Eso ya es un plus. Y me vuelvo productor de Jesús. Pues sí. Digo, con él. En el sentido de que mientras permanezcamos en la divina voluntad, aquí voy a aprovechar porque hay algunas lecturas donde Jesús habla del acto completo y acto cumplido. Entonces uno como que a veces tiene cierta duda de qué será un acto completo en la divina voluntad y qué será un acto cumplido. Pensamos erróneamente que la divina voluntad en un acto encierra todo. Y digo erróneamente porque no es así. Por ejemplo, en la creación, el acto completo de Dios encerró 6 fiat. No 1, sino fueron 6. ¿Por qué? Porque así lo quiso hacer. O sea, es la forma pedagógica de Él o la forma en que Dios actúa, que es ir haciendo cosa por cosa para ir completando un solo acto. Pero en realidad fueron 6 fiat de Él, desde el fiat lux hasta la creación del hombre, ¿sí? 6 días. Y ahí ya Dios pudo decir, está el acto completo de la creación. En la redención es exactamente lo mismo. Todo empieza con el fiat mihi de María. O sea, ahí empieza la redención.
Pero no se llevó a cabo ahí, en ese momento, todo. Tuvo que ir paulatino, desde el momento del embarazo, el momento en que este Jesús bebé, este Jesús feto, nos asume en él y empieza a asumir nuestros pecados para empezar con su pasión dentro del útero de María. Sigue su vida, que ya hablamos de ella en alguna otra lectura, esa vida en que él tiene que ir rehaciendo todos los actos con su pasión interior. Tiene que pasar la parte de su predicación, o sea, esa expandir el conocimiento del reino de Dios en la tierra. Después de eso entra de lleno a la pasión externa, la parte visible de la pasión de él. Está en ese momento de sufrimiento y aparentemente culmina con la muerte de Jesús. Pero después viene la resurrección, que es donde se manifiesta el triunfo de la redención. Por lo tanto, fue varios años, muchos fiat, muchos sís de Dios, muchos hágase, para llevar a cabo un acto completo de Dios. Y ese acto completo se prolonga en el tiempo. ¿Cómo? Con el acto de la santificación. Esa santificación que pensamos que es como algo, no sé cómo expresarlo, como si fuera otra acción. No, es la prolongación de la misma acción de Jesús. Por eso cuando Él anuncia que el Espíritu Santo va a venir y nos va a conducir hasta la verdad plena, no dice va a venir a hablarles de lo suyo, sino dice va a venir y les va a hablar de lo mío. Y digo mío porque lo del Padre es mío. O sea, ¿qué está pasando? Es un solo acto. El acto de la creación se prolonga en el acto de la redención y se prolonga en el acto de la santificación. Por lo tanto, son actos sucesivos. Contenidos uno en el otro. Así es. Así que un acto completo, un acto cumplido, es un acto continuado. No es un solo acto. No es decir, voy a hacer un acto en la divina voluntad, ya lo hice y ya fue acto completo. No, ese no es acto completo. Ese no es un acto que satisfaga a Dios. Le agrada, sí, porque está dentro de ese acto, está su voluntad. Pero no hay continuidad. Por lo tanto, la finalidad de ese acto no se llevó a cabo. La finalidad de ese acto es llegar a la plenitud, que es la divinización de la criatura y la confirmación como vida divina. Si se comprende esto, ¿no? Así que bueno, tenemos el concepto de un acto cumplido y completo, acto que es vida divina. Y esa vida divina es la que nos está prácticamente poniendo aquí, ¿sí? O sea, la vida divina de la criatura, donde Dios puede de alguna manera ya consagrar todos los actos de ella para volverse alimento de él mismo, pero un alimento continuado, no un alimento que se interrumpe. Un alimento que se interrumpe dejaría en la inanición a la vida divina. ¿Sí se entiende? Es como si yo voy a comulgar en mi primera comunión y no vuelvo a comulgar hasta el día que me muero. ¿Qué hubo? Inanición. Mi espíritu llega prácticamente en las últimas, moribundo, anémico, sin fuerza, y tendrá que, si se salva, tendrá que ir a recuperarse, pero en el purgatorio. Así que creo que vale la pena esta aclaración. Acto completo y acto cumplido es vida divina. Si no es vida, no es completo. Solo Luisa lo logró y María, ¿verdad? María, o sea, nuestra madre, ella fue acto total. Luisa, a partir de que empieza su vida en esto, y nosotros, bueno, pues
Jesús está esperando que nos decidamos a entrar realmente en esto, ¿no? ¿Cuándo nos decidiremos? No sabemos. Hay mucha idea, mucha inquietud de las personas en que piensan que están viviendo vida ya en la divina voluntad. Yo creo, esa es una idea mía, yo creo que esto es un error. Y creo que es conveniente decirlo porque cuando yo tengo una idea y me quedo fijo en esa idea, ya no hago más por avanzar. ¿Sí? No sé si se entiende. Ya estoy satisfecho, digo, ya estoy viviendo vida divina. No, perdón, vida divina es continuidad de actos. Y muy fácil entenderlo. Si yo me necesito ir a confesar, si yo me descubro en mis actos, o sea, una finalidad mía en mis actos, si yo sigo algún deseo, algún gusto mío en mis actos, si yo me apego a determinados afectos, determinadas personas, determinados actos, si yo divido a las personas, las categorizo, o sea, hacer una categorización de personas, estos más, estos menos. Si yo divido incluso las funciones eclesiásticas y digo estas son mejores que estas, perdón, pero estoy viviendo total y absolutamente en voluntad humana. Nunca podré decir que estoy viviendo en voluntad divina. Nunca. Así que es realmente sencillo saber si estoy o no estoy en ese punto, ¿no? Pero la ilusión, la parte emotiva de la divina voluntad y de la criatura nos hace pensar que vivimos en la divina voluntad. Tremendo, tremendo error. Y no lo decimos, lo repito, como algo peyorativo, ¿no? Sino como algo, yo quisiera que lo tomaran como algo constructivo, de poder avanzar, de poder esforzarnos cada día más en lograr esa vida. Ojalá y que así sea, ¿no? Si no quedamos como el rico que ya no quiso avanzar. Así es. Así que, bueno, pues bonita lectura. Sigue ¿Seguimos? 1283. 1283, febrero 9 de 1919. Temores de Luisa. Jesús le dice que la eligió desde la eternidad para la santidad del vivir en la divina voluntad. O sea, en estos años, y Luisa sigue temiendo. Sí, pero es curioso. Dios nos elige. A Luisa le elige como una criatura muy especial, única en la historia, pero a nosotros también podemos decir que somos elegidos desde toda la eternidad, puesto que los escritos y todo lo que Dios nos ha ido dando prácticamente ha sido por medio de Él que nos ha llegado, ¿no? Así que no sería nada irreal el decir Dios me ha elegido desde toda la eternidad para vivir su vida en la tierra. Eso también quizá me motive un poco más, ¿no? Pero todas las criaturas son elegidas, ¿no? El problema es que la criatura elija. Por eso, pero de todas maneras, cuando yo digo sí, yo puedo decir Dios me eligió desde toda la eternidad. Dios me conoció desde antes de que me formara en el seno de mi madre y me conoció para vivir en la divina voluntad. Ya, aparte hay que aceptarlo. Claro, esa ya es la parte nuestra, ¿no? Retomo lo que está escrito el 29 de enero. Estaba diciendo a mi dulce Jesús, ¿será posible que yo sea el segundo anillo de conjunción con tu humanidad? Hay almas tan queridas para ti, ante las cuales yo no merezco ni estar bajo sus pies. Y además está tu indivisible mamá, la cual ocupa el primer lugar en todo y sobre todo. Me parece, dulce amor mío, que quieres decirme mentiras. No obstante, me veo obligada por la obediencia, con el más grande desgarro de mi alma,
a ponerlo por escrito. Jesús mío, ten piedad de mi duro martirio. Mientras esto decía, mi siempre amable Jesús, acariciándome, me ha dicho: Segundo eslabón. Jesús es el punto de unión de la divinidad con la humanidad, porque en él incorpora las dos naturalezas, ¿no? Esto es desde toda la eternidad, esto no es a causa del pecado original, esto no es parte de la redención, esto es parte de la finalidad de la creación. Unir a la divinidad con una naturaleza humana, creada. Por lo tanto, Jesús es el primer eslabón. Cuando Jesús le dice a Luisa que ella es el segundo, ¿qué le está diciendo? No hay nadie más que tú. Y de aquí vendrá toda una cadena de criaturas que se irán uniendo de acuerdo a su voluntad. Lógico, Luisa se admira y dice: oye, espérate, me estás diciendo mentiras, ¿no? Curioso. ¿Está tu mamá? Y lógico, María es como la lógica para ser el segundo eslabón. Uh-huh. Pero aquí Jesús le va a decir algo que yo lo digo en mis palabras y digo, le dice Jesús: con mi mamá no te metas. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Dice: ¿por qué te inquietas? ¿No es acaso mi costumbre elegir de entre el polvo y formar de él grandes portentos, prodigios de gracia? Todo el honor es mío, y cuanto más débil e ínfimo el sujeto, tanto más quedo en él glorificado. Y además, mi mamá no entra en la parte secundaria de mi amor, de mi querer, sino que forma un solo anillo conmigo. No forma parte en la parte secundaria de mi amor. Es única con él, es uno con él, es una misma vida, es un mismo eslabón. Esto es enorme para empezar a entender quién es la Virgen. La Virgen siempre la hemos visto como la elegida, como la persona que Dios escoge como madre de Él, y que ella acepta, que ella coopera, pero la hemos visto siempre inferior. Uh-huh. Ahora, en el momento que Jesús me dice que es un mismo eslabón con Él, ¿qué nos está diciendo? Que forma una misma vida con Él. Comparte la vida de Jesús. Por eso es que de María no se sabía nada. Nada más todo lo guardaba en su corazón, palabras de San Lucas. Entonces, leer los actos de Jesús es leer los actos de María. Por supuesto, porque es la misma voluntad. Igual que yo cuando veo que la creación la hizo el Padre, pero digo, no, también es el Hijo y el Espíritu Santo, porque es una obra de los tres. Igual que pongo la obra de la redención en que es Jesús, el Verbo eterno, quien toma la parte actuante, pero concurre en el Padre y el Espíritu Santo. Ahora María entra a formar parte de esa unidad. Y esa es la unidad a la que Jesús nos llama en la última cena, cuando le pide al Padre por nosotros para que lleguemos a ser uno con ellos de la misma manera que ellos son uno. ¿Cómo? Teniendo una misma vida. ¿Sí? Eso nos lo dice también en las horas de la pasión. Ella queda crucificada exactamente igual que Jesús, igual que flagelada, con la corona de espinas, queda exactamente igual que Él. Porque es la misma voluntad que les comparte los mismos actos, ¿no? Dice: y también es cierto que tengo muchas almas queridísimas por mí, pero esto no excluye que pueda elegir a una en vez de otra a la altura de un oficio. Y no solo de oficio, sino altura tal de santidad, cual conviene para vivir en mi querer. Las gracias que no eran necesarias a los demás, a quienes no llamaba a vivir en esta inmensidad de santidad de mi voluntad, son necesarias para ti, a quien elegí desde la eternidad. En estos tiempos tan tristes, te elegí a ti, para que viviendo en mi querer, me dieras amor divino, reparaciones
y satisfacciones divinas, las cuales se encuentran solo en el vivir en mi querer. Los tiempos, mi amor, mi querer lo requería. El desahogarme más en amor ante tanta impiedad humana, no puedo acaso hacer lo que quiero. ¿Acaso puede atarme a alguien? No, por eso tranquilízate y séme fiel. Pues es el papel de Luisa, y nosotros nos vamos a unir prácticamente al eslabón de Luisa. Y de ahí se formará una cadena, o quizá no una cadena, sino muchos en el mismo... Un ramillete de llaves, ¿no? Así es. Así que bueno, esa es nuestra meta, llegar a unirnos en ese eslabón de Luisa, y eso lo hacemos gracias a los escritos, ¿no? Estos escritos son el punto de reunión de las almas con Jesús. Pues bueno, dos lecturas muy interesantes, y pues amigos, creo que... Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando lleguen al cielo y se encuentren de frente a Jesús, ¿cómo lo quieren ver? ¿Bien alimentado, gordito, rozagante, de bonito color, o lo quieren ver flacucho, así todo debilucho? De nosotros depende cómo esté Jesús, bien alimentado por nuestros actos o de plano muriendo. Piénsenlo. Bueno, tendremos que entonces medirle el colesterol. Sí, esas cosas. Para ver qué tipo de alimento. Bueno, pues amigos, gracias Alejandra, Ale, gracias por estar. Gracias a todos. Y nos vemos en nuestro próximo programa del Libro de Cielo.